Eu encerro, dizendo que na Argentina, em 45, prenderam o Perón, e o povo se mobilizou, tirou o Perón da cadeia, elegeu o Perón presidente. Daqui nós anunciamos, vamos fazer uma campanha vitoriosa no Brasil, no mundo, para libertar Lula, e eleger Lula presidente do Brasil. Muy buenos días, Roberto Reutemann, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? Buenos días, compañeros, ¿cómo andamos? Bien. Emocionante el videíto ese, ¿no? Cuando dice, todo pueblo merece su 17 de octubre. Es genial. Roberto, ¿cómo te va, Gustavo? Hola, Gustavo. Vos sabés que recién hablábamos con el Beto Azurey. Sí. Y yo le pregunté justamente esto. No fue el 17 de octubre de Lula. Él decía que era la renuncia del Chacho Álvarez. Mirá la diferencia que hay, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Porque, a ver, si vemos los medios contrahegemónicos, nos cuentan que muchos miles de brasileros y seguramente a muchos usufructuarios y beneficiarios de las políticas de Lula lo defendieron, pero hacían falta un par de millones más. Sí, lo que pasa que me parece que eso nos mete, Gustavo, en una discusión más de cabeza, la discusión de fondo, que es cómo se construye el poder hoy. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos la idea, ¿no es cierto?, de que los movimientos políticos fueron capaces de transformar a América Latina y los movimientos como el peronismo del siglo pasado, me refiero, del siglo pasado, que lo que eran grandes movimientos de masa con una gran unidad de concesión y que se expresaba en una unidad de acción que tenía también un conductor. Muy bien. Esos movimientos, que es como los ejércitos de masa, ya los típicos, ¿no es cierto?, más de la Primera que de la Segunda Guerra Mundial, incluso te diría, como forma organizativa, en la medida que empezaron a aparecer cosas novedosas en el mundo. ¿Qué cosas novedosas empezaron a aparecer? No me vas a retar después que soy larguero. Apareció, por ejemplo, ¿no?, cuando los partidos políticos empiezan a perder representatividad y no la tienen el monopolio de la representación de la política, y empiezan movimientos, como el propio movimiento peronista. Empiezan a aparecer cosas que le disputan a los sindicatos, por ejemplo, como el poder de los trabajadores organizados, protagonismo en la lucha política y en la lucha gremial. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer movimientos más transversales, no solo de clase trabajadora, sino movimientos como el movimiento feminista, movimientos como los movimientos ecologistas, como movimientos de protesta popular culturosa, que ha tenido mucho que ver con mostrar las limitaciones de los aparatos viejos. Ahora bien, estamos viviendo una revolución industrial 4.0, donde máquinas manejan máquinas que hacen cosas y desplazan gente y cada vez hay más excluidos dentro del sistema, y estamos viviendo una revolución digital que hace que nos integremos instantáneamente al mundo entero y que sepamos o creemos que saber qué es lo que está sucediendo en el mundo entero en forma instantánea, y que nos comuniquemos con miles de millones de personas o con miles de personas en forma permanente, en forma continua. Asistimos a una asombrosa capacidad, como hablábamos el otro día con Alejandro allá en Las Heras, ¿no?, a una asombrosa capacidad, no solo en la disponibilidad de datos, vos viste, los de Facebook dicen, no fueron 50 millones de datos los que nos metieron la mano, son 85 millones los que se metieron la mano al Cambridge Analytica y sin constituir delito, sino lo que no es solo la cantidad de datos, sino la velocidad y la capacidad de procesamiento. ¿Qué quiero decir? Asistimos a otra manera del ejercicio de la política, que yo no sé cómo va a evolucionar, y no sé si nos favorece al todo o no, porque, por ejemplo, lo que vimos como lo que se llamó la primavera árabe, ¿no es cierto?, en todo el norte de África, y más arriba un poquito de Asia en el Mediterráneo. ¿Qué es lo que vimos? Vimos gigantescas movilizaciones breves,
y mucha movilización vía redes sociales, que se diluyó. En realidad, lo que se hizo, terminó pasando fue la consolidación del poder más conservador, y no el triunfo de estas nuevas ideas que pretendían expresarse, que ahí siguen amasándose. Entonces me parece que esta nueva situación de la forma de ejercicio de la política novedoso, ¿no? Donde teníamos, por un lado, al dirigente político alejado de la masa, y hoy vienen los de Podemos a asesorar incluso a Cristina, que la hacían poner como candidata, ustedes se acuerdan, en el medio de la gente, no lejos de la gente, y hablar de temas cotidianos, cosas que jamás habló durante su temporada anterior, sino que habló ahora en esta campaña electoral, hablaba de los temas cotidianos, volviendo a mostrar encarnadura real. Todas estas circunstancias hacen de que las movilizaciones populares no sean exactamente las mismas que han sido antes. O sea, de hecho, en la Argentina tenemos una circunstancia excepcional y la hemos tenido en momentos clave para Argentina, como por ejemplo el intento de cambio en la legislación laboral de fin del año pasado, que fue fantástica la movilización. Por ejemplo, el intento del 2x1 y de vuelta a la impunidad. La movilización de la sociedad, cuando se toca su corazón más profundo, ejerce y aparece y está, pero muy en circunstancias excepcionales. Yo no sé cuál sería la forma de un 17 de octubre de estos días, digamos, de qué manera se expresaría. Sí, lo que veo es cuál es la limitación que tiene esta construcción digital, esto que nos creemos nosotros, que vemos el Facebook, esto que el amigo mío que le comentaba la otra vez, Pauseli, decía que en realidad se ha pasado de la época del ver para creer, del creer para ver. Vos si crees, ve. Hay menos pobres en la Argentina, dice Macri, porque él cree eso, digamos, ¿no? Por eso es lo que ve, ¿no? O digamos, los del PRO ven determinadas cosas porque creen y quieren ver eso. Entonces vos escuchás la radio que te es más afín, ves los programas que te son más afines, estás con tu grupo de amigos y pensás que tu pequeño universo es el universo global. Eso es lo que me parece que está medio desnaturalizado hoy, medio de... estamos viviendo esa transición, en la transición de la construcción de grandes movimientos de masa que ya no se ven y que pasan, digamos, a la volatilidad de movimientos generados, especialmente como el PRO, un partido generado para ganar una elección, ¿no? Pero también a movimientos nuevos, como es esto de el uso de los medios de comunicación en forma casi exclusiva y la construcción de lo que se llama la posverdad, o sea, de lo que es más importante lo que aparece como verdad que la verdad misma, que al final terminamos todos aceptando como tal, que te permite también ciertas, te diría, desviaciones que son notables, ¿no? Como por ejemplo la de esa diputada que interrumpió al ministro cuando estaba hablando de algo que podía haber sido importante, casi una interpelación al ministro, por una estupidez de un papelito, que la verdad, un papelón para ganar 5 minutos de protagonismo televisivo, destruyeron la posibilidad de que se eligiera algo más o menos en serio al ministro Caputo y terminó escapándose. Entonces, como decía el general, en una provocación hay dos partes, el que provoca y el que entra en la provocación. Creo que acá se equivocaron, tanto ella como el que la bancó posteriormente. Roberto, sí. O sea que a lo mejor los que estamos interesados en esta cuestión política no alcanza ya con ser un buen vecino, ser solidario, ocuparse del que menos tiene. Con ser un excelente youtuber podría llegar. Yo creo que no. Ah, qué bueno. Yo creo que no. Creo que necesitas todo lo primero y también lo segundo. Creo que no se puede reemplazar, que no hemos encontrado todavía, afortunadamente, la manera de reemplazar el contacto cara a cara. Es más, que es donde se está la búsqueda de la realidad. Viste, cuando insistimos tanto, no vean tanta televisión, no escuchen tanta radio, no lean tantos diarios. En realidad, hablen con el vecino, pregúntenle cómo le va mejor o peor económicamente. Él le va a decir, otro que sensación de pobreza, otra que sensación de inseguridad. Le va a contar lo que piensa. Es la manera de conocer la realidad, si es que uno, la verdad, quiere conocer la realidad. Si no, construye una estadística y se inventan números, y para eso somos campeones, para inventar números. O sea, que podemos tener todas las redes sociales que se nos dé la gana, pero embarrarse en el barrio también hay que hacerlo. Yo creo que es fundamental, es central, que tiene otras características, que no tiene las características que tuvo en los 60, en los 70, mucho más atrás todavía, allá cuando las primeras movilizaciones obreras de principio del siglo, me refiero cuando nace el anarquismo, el socialismo, esos movimientos pre-peronistas, proto-peronistas, donde después va a venir el movimiento peronista recogiendo todas esas tradiciones y todas esas excepciones, ¿no? Por eso que la ideología es tan importante para nosotros, porque no es un anteojo que te impide ver la realidad, sino al contrario,
es una lente que te ayuda a entender la realidad. Y en este momento que está todo tan convulsionado y que faltan interlocutores, o sea, no escuchás vos voces en el mundo que te guíen, que te orienten, fuera del Papa Francisco, pobre, que lo veo solo, como lo veo solo a Evo Morales, ¿no? Cada vez más solo en América Latina. Vos decís, bueno, salvo algunas excepciones, no ves voces, no ves guía. Entonces, otra vez, ¿vuelta a qué? Vuelta a la fuente, vuelta a... Nosotros tenemos una ideología que nos ayuda a entender y a interpretar la realidad. Entonces, pero claro, la doctrina es la que va cambiando y adaptándose a los tiempos. ¿Cuál debe ser la forma de organización de estos tiempos? Y creo que es una combinación. Pero no me pidas recetas porque no las tengo. Sí, la verdad que es bastante complejo porque, a ver, por ejemplo, estábamos mirando ayer, hablábamos con Gustavo, sí, sobre esta nueva central obrera que se está pergeñando a nivel nacional, sí, que a diferencia de aquella que nosotros denominábamos la central obrera del peronismo, la columna vertebral del peronismo, sí, hoy se plantea como una que incluya muchas organizaciones sociales porque las modalidades de trabajo cambiaron. Exactamente. El empleo, o sea, el empleo tal como nosotros lo definimos durante muchos años empieza a ser cada vez más escaso y cada vez son más los cuentapropistas, los monotributistas, que no encuentran representación en las organizaciones de la sociedad civil. Sí, señor. Y además, esto que vos decís tiene que ver, Alejandro, tiene que ver que no necesariamente informalidad se asimila con menor nivel de calificación laboral. No. Porque, ¿no es cierto? Porque a la vez se da este fenómeno, hay diseñadores, doctores, investigadores, que realizan sus tareas y tienen sus ingresos vía redes sociales, como en freelancer.com, un montón de organizaciones de ese tipo, sí, que les permite tener ingresos, pero y teniendo una alta calificación, digamos, desde el punto de vista de la educación formal, ¿no? Siendo profesional o con tipo postítulo, que sea lo que tengan, sin embargo son informales, o sea, que la informalidad no incluye solamente a los sectores más humildes de la Argentina. No, es más, vos sabés que hace unos días nos reunimos con el secretario general del Sindicato de Gráficos, acá en la otra cuadra de la radio. Sí, señor. Y nos comentaba que uno de los graves problemas que tiene su sindicato es que la modernización del sistema de imprenta y tal vez la falta de, a ver, ¿cómo decirlo? La falta de visión de la dirigencia nacional de la federación ha hecho que pierdan muchos afiliados, porque por ejemplo, hoy el 90% de las imprentas trabaja, de la industria gráfica, trabaja con diseñadores gráficos, y los diseñadores en el convenio colectivo de trabajo nunca los agregaron como una categoría, entonces los diseñadores terminan negociando su sueldo como pueden con el patrón, y muchas veces son monotributistas porque no hay una categoría que los incluya. Exactamente. ¿Sí? Y así va pasando con muchos gremios. Sí, señor, y ese es el trabajo que está creciendo en el mundo, lo que bien vos decís, el empleo formal, que la OIT llama empleo decente, ¿no es cierto?, donde hay relación de subordinación, salario, además hay diálogo social, digamos, y hay respeto por las leyes sociales. Eso es cada vez más escaso. Lo que más existe es cuentapropismo y trabajo informal, ¿no? Lo que empieza a aparecer, además de niveles de exclusión cada vez más grandes en la sociedad, ¿no? Entonces, justamente, esto que vos bien decís vos, ¿cómo se refleja hoy institucionalmente? Y bueno, empieza de alguna forma a organizarse, porque además son personas que han sido expulsadas del aparato productivo. No es que sean vagos, digamos, son personas que no, al contrario, son personas que son tan laburantes que tienen que salir a generar su propio trabajo. A ver de qué nos vamos a disfrazar hoy para conseguir el puchero para la casa. Tal cual. Sí, yo creo que estamos ante un cambio organizacional importante y un cambio cultural. A mí me parece, y lo vivo diciendo, uno de los problemas más graves que tenemos creo que pasa por lo cultural. O sea, nos están tratando de convencer de alguna forma que tenemos que naturalizar que algunos son extremadamente ricos y otros son extremadamente pobres, y esto es natural. Esto está bien. El gran educador Paulo Freire decía, ¿no? Y el otro día lo vi en un lugar de trabajadores de la economía popular, justamente en una casita que se llama El Hormiguero Productivo, unos pibes fantásticos, digamos, que hacen servicios gastronómicos. Les paso un aviso de paso de muy alta calidad, de un emprendimiento de la economía social, El Hormiguero Productivo, y tienen un cartel en la puerta que dice: las cosas no son así, están así.
A ver, el ministro de Energía de la Nación hablando de la dignidad de pagar las tarifas como corresponde. O sea que además de que nos están matando con las tarifas, tenemos que agradecerle porque nos están dando dignidad. Y la naturalidad de tener, cualquiera tiene una cuenta offshore. Claro. No, mira, yo digo, ha sido bochornoso la exposición del ministro Caputo, porque te demuestra la poca consideración hacia la institucionalidad que tienen estos tipos, ¿no? No digo todo el PRO, digo estos tipos en particular, digamos, los que son los oligarcas dueños de la Argentina, ¿no? El poco respeto que tienen hacia la institucionalidad y cómo se mofan, a punto tal que, bueno, le tiraron un petardito a una piba y la piba agarró el petardo y lo hizo estallar ingenuamente, ¿no? Pero vos fíjate, acabamos de tener la noticia de enterarnos que el Deutsche Bank le sigue pagando al segundo, en el Ministerio de Hacienda de la Nación, al segundo negociador de nuestra deuda externa, al segundo emisor de bonos, le sigue pagando un sueldo del orden de los 100.000 euros por año, porque dice que en realidad es compensación de operaciones realizadas en el pasado. El Deutsche Bank es el segundo colocador de bonos de la Argentina. Yo digo, ¿no te parece un poquito medio incompatible que el Bueno, no hace falta que nos vayamos tan lejos. En Mendoza nos está pasando lo mismo. El ministro, Claro. Nuestro ministro de Hacienda tiene antecedentes, o sea, a ver, está muy comprometido con los negociadores de la deuda de Mendoza. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y la otra cosa me parece interesante, ya que vos tiraste una puntita ahí de la cifra. Mira, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Avellaneda, perdón, hoy saca un estudio sobre la incidencia de las tarifas en los ingresos de los trabajadores. Sí. Claro, y uno no se da una idea de la magnitud de los cambios, ¿no? Pero de 2016 hasta hoy, disculpa que te voy a tirar 3 o 4 cifras, yo sé que son medio aburridas, pero a veces hay que tenerlas en cuenta. La energía eléctrica de 2016 hasta hoy aumentó 920%, el gas 930%, el agua 683%, el transporte del peaje 455%, tren 224%, el colectivo 207%, el subte el que menos 66%. Bueno, O sea, que esto lo tenemos que decir, porque cuando nos hacen la cuenta a ver, esto del INDEC, y que el INDEC miente, que ahora no miente, y que antes mentía, lo que tenemos que decirle a la gente es que cuando ellos sacan la cuenta de esos famosos 17.800 pesos, creo que hablan de la canasta básica, utilizan una serie de guarismos. Tal porcentaje va dedicado a la energía, tal porcentaje a los servicios, tal porcentaje a la comida, tal porcentaje a la vestimenta, tal porcentaje a distintas cosas, ¿sí? Digamos, la composición, la torta en la que se dividía el salario, están utilizando la torta del 2010. Claro. En el 2010 teníamos todos los servicios subsidiados. Entonces ellos siguen diciendo que en tu sueldo y en los ingresos que cada uno de nosotros tengamos, la incidencia de los servicios es una incidencia menor, porque en ese momento era una incidencia menor. No han vuelto a recalcular la distribución de la torta. Exactamente. Entonces eso te da un valor que no es el realista, porque te dice, por ejemplo, para vivienda, alquiler e impuesto, aplicás el 20% de tu sueldo. A ver, supongamos familia tipo, de dos niños, papá y mamá, ¿sí? Hoy dice el INDEC que necesita 17.800 pesos para vivir. Sí, señor. O sea que a cálculo muy rápido serían 3.600 pesos entre impuestos y alquiler. Si alguien me encuentra un departamento donde yo con 3.600 pesos pueda vivir con 2 chicos, pagar la luz, el gas, la municipalidad y obra sanitaria, ya mismo lo quiero. Fíjate, Alejandro, es así lo que vos decís, que en esta ponderación que hace la Universidad de Avellaneda, dicen esto que vos decís, dicen, los servicios pasan del 6% de los ingresos al 21% del ingreso de los salarios menores. Claro. Y mientras más bajo el salario, más alta es la incidencia. Porque el foco gasta lo mismo cuando vos lo prendés para el que gana 40.000 mangos por mes, como para el empleo municipal que cerró una paritaria de 6.800. Claro. Sí, ese es el origen de los subsidios en las tarifas, bueno, más allá de las distorsiones que pueden haber habido o no, pero me parece que la otra cosa interesante, aprovechando la comunicación, es que no sea Ana que haga magia y intente reproducir y modificar el videíto ese, sobre todo la canción de Lula, ¿no? Con lo que hablamos al principio con Gustavo también, de lo que es cierto, de que uno le parece ver
menos movilización de la que debió haber. Ahora, hablemos del hecho en sí mismo, ¿no? El hecho en sí mismo, de la vergüenza y del retroceso de América Latina. Vos pensás del 2005 hasta acá, dónde estábamos y dónde estamos, ¿no? De estar discutiendo el intento de integración que se llamaba ALCA al carajo, hasta y ser capaces los presidentes de América Latina unificados en una posición bastante homogénea dentro de toda su diferencia, entre que una cosa era Evo, otra cosa era Lula, ¿no? Y el propio Kirchner, cada uno con su manera de ver las cosas, los uruguayos, los paraguayos, con su manera diferente de ver las cosas, pero qué diferencia de eso a que tengamos a Lula preso hoy día, a Lula preso por la denuncia de un señor que le rebajan la condena gracias a la denuncia que hace, ¿no? Sin ninguna prueba. Si uno dijera, mira, está la prueba de tal cosa, bueno, sería otra cuestión. Te muestra, por un lado, lo que señalaba Gustavo, la debilidad de los movimientos, pero por otro lado, te muestra la utilización del Poder Judicial como herramienta para la deconstrucción del poder que no les interesa y la construcción del poder que les interesa construir, ¿no? Roberto, vos sabés que cuando mencionás esto de la justicia, de la doctrina Irursun, toda esta historia de los golpes blandos, toda esta cuestión que estamos hablando, sí, yo creo que esto nos lleva a que repensemos constitucionalmente la administración de justicia. Sí, señor. O sea, basta de jueces federales vitalicios, basta de que los decida un sector del poder. O sea, yo como ciudadano, la última instancia que tengo para defenderme frente al poder aplastante de un Estado, sea el nivel que sea, o de un tercero o de un particular, es la justicia. Claro, si no claro. Cuento con esto, estamos en problemas. Claro. Entonces La yo ley creo... para eso es para defender al débil, no para defender al fuerte. Exactamente. Sí, señor. Entonces creo que ya a esta altura tenemos que imponer en la agenda, lo decía Barcestad, que ha hablado un par de veces con nosotros, hay que reformar la Constitución. Esta administración de justicia no sirve más, no sirve para nada, y tenemos que hacer algo nuevo. No nos da garantías. Exactamente. El problema de la justicia es que no funciona, digamos, no es así. Es así, creo que tienen toda la razón, incluso cuando vos ves la arbitrariedad con que se maneja, agarran un fiscal, lo sacan, ponen otro fiscal porque lo va a ver con mejores ojos. ¿Cómo de qué? La verdad que es un abuso de poder y Sí, una manipulación, totalmente, ¿no? Que amerita, creo, una reforma a fondo, ¿no? Yo creo, estamos viendo, yo nunca, no recuerdo desde el 83 a la fecha, un gobierno que haya tenido tantas interferencias. Creo que todos han tenido operadores en la justicia, siempre hay algún ministro que tiene llegada, digo, en esto no hay que ser ciegos ni obtusos. Sí. Pero de ahí a esta cosa, digamos, que espantosa, digo, ver que al fiscal que lo procesa, que lo investiga al presidente por la condonación de la deuda de su padre, pista, a otro lado, pongamos un amigo. ¿Sí? Cuando empiezan a averiguar, cuando empiezan a revisar la declaración jurada del ministro que negocia la deuda pública argentina, que tiene cuentas no declaradas, cuentas offshore no declaradas, pista el jefe de la FIP. Digo, a ver, esto es espantoso. Sí, señor. La verdad que es una falta de institucionalidad, por eso te decía, lo de Caputo el otro día es una tomada de pelo que nos ha hecho a todos los argentinos, de una falta de respeto a la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, ojalá que lo puedan interpelar y que tenga que contestar en serio las cosas que tiene que contestar, no hacerse el ofendido y tomársela, digamos. Roberto, creo que para que esta periodicidad con la que charlamos tenga tenemos una deuda carril, pendiente, tenemos un sí, café señor, pendiente sí, con el señor. Roberto. un carril que canalice estas inquietudes que tenemos que hacer algo que, como decía el general, mejor que decir es hacer. Por ahora decimos nomás, ¿eh? El mejor plan es el que se ejecuta, también decía. Sí, señor. Roberto, siempre un gusto escucharte. Nos debemos un café. Sí, señor. Ahí te mandé unos WhatsApp con la visita de Sandra Russo para que lo propales entre los Perfecto. ámbitos académicos que frecuentás. Perfecto. Y también acordate de los pobres algún día, ¿eh? Le mando un gran abrazo. Otro, mi hermano. Un abrazo. Chau, chau.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.